Lo prometido y cumplido. Aquí está con nosotros desde Moca, donde reside el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Gracias por venir. Y bueno, doctor, inmediatamente le pregunto, ¿cómo usted ve la evolución del coronavirus y la respuesta estatal? Ahora es una respuesta que tenemos que dividir entre dos gobiernos, el Así, saliente y el entrante. Cuéntenos un así. poco. Bueno, yo pienso que de una u otra manera nosotros estamos bendecidos. El que no tengamos una situación mucho más difícil que la que tenemos. Se han hecho cosas buenas y otras no tan buenas. Ahora digamos que estamos en un periodo de transición de nuevas autoridades donde le, le toma un tiempecito tomarle el pulso a la situación y el control de las diferentes acciones que deben tomarse respecto del plan nacional en contra de la enfermedad. Una cosa es estar opinando desde la grada y otra cosa es ya estar manillando el equipo y hacer los movimientos estratégicos de ese equipo para que funcione adecuadamente. Y resulta que los diferentes componentes del plan nacional están muy bien definidos, pero lamentablemente nosotros no los cumplimos a cabalidad. Por ejemplo, lo que es inicialmente una verdadera planificación y coordinación de toda esa estructura nacional del sistema de salud. Y estoy hablando de lo público como de lo privado. Esa es una primera parte. En la segunda es el tema de control y contención de la epidemia que se da en las comunidades. Es otro componente que nosotros hemos tenido muchas debilidades, es decir, ese control de la transmisión en las comunidades no hemos sido lo suficientemente efectivos. El otro componente tiene que ver con la detección temprano de los pacientes positivos, aislarlo y asistirlo, y entonces el rastreo, la búsqueda de los contactos para ponerlo en cuarentena y poder de esa manera evitar esa transmisión. Entonces, la verdad es que esos componentes no han sido tan efectivos. Yo diría que Las Palmas se la ha llevado el componente asistencial, porque tener una tasa de letalidad de alrededor de un 1.89% es muy buena respecto a la comparación con otros países, incluso con mejores condiciones que nosotros y mejores sistemas de salud de nosotros. De modo que esa parte asistencial, creo que hay que resaltar la labor de los médicos y las enfermeras y todo el equipo de apoyo en el manejo y tratamiento de los pacientes con la enfermedad. Hemos tenido una debilidad y es todo lo referente a la estrategia comunicacional que permita el involucramiento con las diferentes instituciones sociales y comunitarias. Fíjate, esos que me antecedieron ahí en la entrevista, es un ejemplo objetivo de lo que hay que hacer en todo el país, municipio por municipio, barrio por barrio. Es decir, cómo se involucra a la gente a que no solo sea parte del problema, solución. Entonces no hemos tenido esa articulación ni del pasado, de las pasadas autoridades, y de estas autoridades lo han anunciado, pero no lo hemos visto puesto en práctica. Fíjate que esa iniciativa surge de esos movimientos comunitarios que están debidamente concientizados para involucrar a las comunidades y a los voluntarios en todo, no solamente de llevar la información, sino también creo que pueden involucrarse perfectamente en la parte asistencial de las personas que puedan estar en cuarentena, ese seguimiento que hay que darle, si aparecen, si la persona se complica, cómo conducirlo a un establecimiento de salud que tenga la competencia para darle respuesta de acuerdo a la situación de complejidad de cada uno de esos pacientes. Entonces yo creo que eso hace falta. Por otro lado, aún se incrementen las pruebas,
el tema no es únicamente de implementar masivamente la prueba, es cómo utiliza estratégicamente desde el punto de vista epidemiológico esas pruebas, sobre todo en las comunidades. Cuando usted detecta esos pacientes que tienen síntomas y que son lo más fácil de detectar, porque en medio de una pandemia, todo el que tiene fiebre, todo el que tiene dolor en el cuerpo, que tiene tos, en este caso no expectorativa, que tiene cefalea, es decir, que tiene datos de infección viral, es sospechoso de tener el COVID hasta que se demuestre lo contrario mediante una prueba PCR. Entonces esa persona se aísla y se le da seguimiento, pero inmediatamente hay que levantar el mapa de contacto de esa persona, con quienes se ha relacionado en los últimos días, y contactar a esa persona y ponerlo en cuarentena, porque sobre todo, aunque los asintomáticos, los casos asintomáticos pueden transmitir la enfermedad, evidentemente que la transmiten mucho menos que el que tiene síntomas, que el que está tosando. Bueno, eso es así, pero hay que detectarlo porque se están circulando. Un error que cometieron las autoridades pasadas fue el introducir la prueba rápida como prueba diagnóstica. Y entonces, una prueba que todavía no se sabe el nivel de especificidad y sensibilidad de esas pruebas. Para esas pruebas ser, digamos, que se aproximen a lo conveniente, tienen que tener alrededor del 95% de especificidad, por encima del 85% de sensibilidad. Es decir, que permita que cuando a un paciente sale positivo, es que ese paciente tiene la probabilidad de ser positivo. Y cuando dice que ese paciente negativo, tiene alta probabilidad de que sea negativo. Ese no es el caso. Incluso aquí han estado circulando pruebas que tienen mucho menos del 50% de especificidad. Hay un estudio que se hizo, que no se ha dado a conocer los resultados, que para eso sí se puede utilizar pruebas con adecuada sensibilidad y especificidad, que es para medir la prevalencia de la enfermedad en la comunidad. Es decir, hacer un estudio que permita decir, bueno, en estos momentos la prevalencia de esta enfermedad en la República Dominicana es de un 5%, es de un 10%, y con eso usted puede hacer una estimación de cuántas personas pudiera haber estado afectado. Se dice que cuando se detecta un sintomático, posiblemente hay 9 o 10 que son asintomáticos y no se han detectado. Y por eso hay personas que se aventuran incluso a decir que en la República Dominicana pudiera haber cerca de 800,000 o 900,000 personas afectadas de la enfermedad. O 1,000,000. Pero todo eso entra en el campo de la especulación. Hasta que no se haga el estudio. Claro, no se ha hecho el estudio. Doctor, usted habla de que persisten una serie de problemas que de principio se advirtió que había que resolver. Caso de la coordinación de todo el sistema de salud público y privado, lo cual no existe todavía con bastante coherencia. Usted habla también del control en las comunidades y la participación de las comunidades en esto. Lo que vimos hace un ratito aquí en este programa es un ejemplo de lo que se podría hacer. Pero fíjate que esta es una iniciativa local que la tomaron las organizaciones locales y empujaron a las autoridades. Sin embargo, las actuales autoridades de salud venían trabajando desde antes de llegar al poder, porque tuvieron un periodo para organizarse y hacer un plan, pero en la campaña inclusive Luis Abinader encabezó una cumbre por el tema de, una cumbre social por el tema de salud, en donde se trató esto, y uno no se explica por qué todavía seguimos dialogando y hablando de qué es lo que hay que hacer y no lo hacemos rápido mientras la pandemia sigue. ¿A qué usted atribuye eso, doctor? Yo entiendo que hay mucho desconocimiento en el manejo de estas situaciones, y estas nuevas autoridades pues tienen, como decimos en buen dominicano, que ponerse en la pila respecto a eso. Es decir, es el Ministerio de Salud Pública a quien le toca coordinar la participación comunitaria, incluso dentro del campo de la separación de funciones. Digamos que el Servicio Nacional de Salud, su principal función es de atender enfermos en los establecimientos asistenciales, en los hospitales,
por otro lado también las clínicas privadas, pero el Ministerio de Salud Pública es el responsable de la vigilancia epidemiológica, el responsable de la participación comunitaria, de modo que es a esa institución rectora del sistema de salud a quien le toca hacer esa movilización. Incluso tiene sus propias instancias desconcentradas en la provincia a través de las direcciones provinciales de salud. Te voy a poner un ejemplo que no sé por qué no se resuelve, el tema de las muertes, que no hay, digamos, un reporte en tiempo real de esas muertes. Por ejemplo, en el boletín de ayer se habló de que solamente hubo, creo que 1 o 5 fallecidos. Sin embargo, cuando uno ve el incremento, se incrementa en 25 y posteriormente entonces dicen que esas muertes obedecen a semanas de agosto, incluso semanas antes de agosto. Y fíjate, Adalberto y amigo televidente, eso es sumamente fácil llevar el control de los pacientes que fallecen. Por ejemplo, en cada una de las provincias hay un gerente de área que es el que tiene que ver con los servicios de salud público. Entonces, a esa persona que debe estar en contacto con los epidemiólogos de los hospitales, tiene que recibir la información de qué ocurrió el día anterior, antes de las 7 de la mañana, si un paciente falleció y si ese que falleció estaba diagnosticado de COVID o era sospechoso de COVID, porque esa es otra cosa. Si nosotros tenemos dificultad para la prueba, nosotros tenemos que hacer una redefinición de casos COVID. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la enfermedad no tiene ningún signo patognomónico, es decir, un signo que usted diga, en la persona que aparezca esto tiene irrefutablemente COVID, pero tiene signos característicos, incluso de análisis clínico, como incluso de imágenes, que la tomografía, que la ferritina, que el dímero D. Es decir, hay una serie de pruebas que se le hacen a los pacientes que cuando están incrementadas es altamente sospechoso de que tenga COVID. Entonces usted coloca ese paciente como sospechoso de muerte por COVID y el otro que está confirmado. Posteriormente usted unirá eso, como lo están haciendo en otros países. Entonces resulta muy fácil en cada provincia tener un levantamiento diario de los que fallecen en todos sus hospitales y pasárselo al Servicio Nacional de Salud. Estoy hablando antes de las 7 de la mañana. Por otro lado, le corresponde a las direcciones provinciales levantar la información de las clínicas privadas. Entonces, esa clínica privada tiene que tener una agente designada para pasarle temprano la información a la dirección provincial y la dirección provincial se la pasa al Ministerio de Salud Pública. Luego, la consolidación de eso temprano, antes de las 7 de la mañana, la tiene el Servicio Nacional de Salud y estaría pasándole la información al Ministerio de Salud o a la Dirección General de Epidemiología para que haga el consolidado diario de lo que está ocurriendo, tal y como está con el tema de las camas. Es decir, hoy se conoce cuántas camas disponibles tenemos, cuántas camas tenemos de UCI, cuántos ventiladores están ocupados. No, todos los días está esa información. Es más fácil hacer el levantamiento de los fallecimientos porque junto son con menos. Eso. Bueno, entonces, doctor, es una cuestión de actitud y crear en una simple página de CEL esa numerología para que ellos puedan dar en tiempo real las estadísticas, porque ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que hemos estado tomando decisiones sobre informaciones, yo no voy a decir falsas, sino informaciones incompletas, informaciones, sí, digamos, tardías, es decir, que no están con todo lo de la ley para sí, que se puedan tomar decisiones adecuadas y oportunas. Eso tenemos. Usted ha hecho una observación que quiero recalcarla y pedirle que la ratifique si yo interpreté bien o mal. Usted ha dicho, en cierto modo hemos sido exitosos como país en el combate de la enfermedad y por tanto la letalidad es baja. Sí. Eso podría estar motivado en dos razones. Una, es el sector privado el que más pacientes ha recibido, de acuerdo a las propias estadísticas de salud pública. Bueno, se está hablando que el 62% de las camas ocupadas están en el sector privado, igual que las unidades de cuidados intensivos.
Pero dice usted que hemos fallado en lo otro, que es la prevención y el seguimiento de los casos, para que no se siga expandiendo la enfermedad. ¿Es así? Así mismo es. Por tanto, eso nos refiere a que deberíamos entonces de enfatizar en la prevención y seguir el camino de Santo Domingo Norte. Bueno, tipo lo que está haciendo, va a hacer o está haciendo Santo Domingo Norte. Eso hay que hacerlo en el país entero. Y sobre todo mucho más acentuado en las provincias o municipios donde tenemos mayor incidencia de los casos. Actualmente, el Gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Francisco de Macorís y creo que San Cristóbal son los sitios donde mayor actividad y mayor cantidad de casos hay. Entonces ahí hay que extremar las medidas de prevención, hay que extremar el tema del confinamiento, ahí hay que extremar el que las personas eviten el aglomeramiento, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado de la mano. Es decir, en esos sitios que tenemos el buracho, es más, el 80% de los pacientes que están en unidades de cuidado intensivo pertenecen a esas 4 provincias. El 80% bueno, de todo el país están ahí. Entonces ahí hay que centrar. Fíjate que siempre el tema no es hacer operativo, que vamos a hacer un operativo en el barrio tal, y cuando usted va lo que están dando son cositas. Yo no sé en qué consiste el operativo, pero no hay una verdadera estrategia desde el punto de vista epidemiológico, lo que es la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, la detección y las acciones derivadas de lo que se encuentra, porque como dicen, el que busca encuentra. Si usted va a un sitio que ya sospecha que tiene... Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Y entonces como consecuencia tiene para dar seguimiento. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, doctor, lamentablemente, pero muchísimas gracias por sus orientaciones, que han sido muy puntuales, muy claras. Ojalá las autoridades la tomen en cuenta y la sociedad entera la tome en cuenta. Y señoras y señores, vamos a ver si el ejemplo de Santo Domingo Norte se puede multiplicar en todo el territorio nacional y especialmente en aquellas provincias donde hay mayor presencia del coronavirus. Gracias, muchísimas gracias a todas y todos por su compañía y les invitamos a que mañana volvamos a encontrarnos aquí para seguir tratando este y otros temas de interés colectivo.